Buenos días, agradeciendo la cordial invitación de Michidate, estamos justamente exponiendo sobre un tema que tiene plena actualidad, pero no necesariamente plena conveniencia. Me explico. El Perú es un país que en este momento se calcula está entre los 12, en los 32 a 34 millones de habitantes, con zonas muy densamente pobladas y con zonas donde por las mismas dureza de la naturaleza tenemos casi todos los climas del mundo y somos uno de los países más expuestos al cambio climático. Ocurre pues que hay lugares donde incluso hay comunidades no contactadas y hay lugares donde poder llegar a una autoridad, sea autoridad pública, sea autoridad corporativa entre particulares, sea una autoridad ya sea del Poder Judicial, del Congreso, del gobierno de turno, no es fácil. Las comunicaciones dentro del país son bastante malas y lo hemos vivido en épocas recientes. Ahora la cosa ha mejorado, pero ya nos anuncian con un fenómeno del niño que se murió. Y la pandemia descubrió con radical fuerza cómo en el caso peruano la interconectividad no era precisamente una costumbre nacional. Recordemos que hasta antes de la pandemia, por lo menos Lima era la ciudad con más centros para yo poder mandar mis mensajes de computadora, los que fueran, porque la gente no tenía acceso. Recordemos que para la mejora de las telecomunicaciones hay zonas de la ciudad a las cuales no llega el Internet, y ya no hablemos de las ciudades, volvamos al tema de la pandemia. En el tema de la pandemia vamos a encontrarnos con una situación en la cual se le daban computadoras a los niños, a las niñas, para que sigan las niñas, para que sigan estudiando, pero para poder acceder a la clase virtual tenían que subirse a los cerros o a zonas mucho más peligrosas. Y si bien ha mejorado algo el índice de conectividad en el Perú, todavía es malo, todavía además no es suficientemente utilizado. Yo mando alguna comunicación y esa comunicación no me es respondida de inmediato, por más ley de transparencia que haya, yo pido una información pública y las cosas pueden, no quiero generalizar, pero en algunas instituciones, llegar mañana, tarde y nunca. ¿Y por qué esto se hace especialmente? Si somos de 32 a 34 millones de habitantes, pero en una desproporción abismal, en la conurbación de Lima y Callao viven 12 millones de personas, y esto no llega ni de casualidad a los índices que nos vamos a manejar en zonas como Madre de Dios. Nos ceñimos entonces a una representación proporcional, mientras hay regiones del país que cuentan con todavía Senado, todas sin Senado y todavía con Congreso unicameral, se está con regiones que pueden tener hasta 40 representantes
y la región de Madre de Dios 1 o 1. La ratio, entonces, de la posibilidad de acceso real a un congresista, a una congresista en el Perú, es bastante pobre, por no decir en algunos casos paupérrima, sin tomar en cuenta que eh, precisamente no estamos ante un Congreso que haya hecho gala de su empatía en el tratamiento de la ciudadanía. Bueno, pues, entonces, frente a esa situación, aparece una iniciativa, la iniciativa es del año 2009, planteada por el entonces congresista Juvenal Ordóñez y apoyada entusiastamente por muchas personas. La idea es para que los congresistas puedan hacer un seguimiento a proyectos de inversión pública en sus regiones, ¿ya? Dándole sentido a lo establecido en el artículo 23, más propiamente en su inciso primero, del reglamento del Congreso. Así, las congresistas, van a escuchar a la población, recibir denuncias, fiscalizar autoridades. Todo esto suena muy bien. Quienes conocemos cómo funcionan los congresos o los parlamentos, en su caso, porque es su tradición jurídica distinta, ¿ya? Eh, Entendemos que se hace necesaria un mayor acercamiento del ciudadano, la ciudadana. Esto no está funcionando como pasa en Inglaterra, donde hay counties, ¿ya? O sea, condados, y yo tengo mi representante, entonces por el condado, ¿ya? Y prácticamente tiene que contar con un equipo en el cual le comunico todo. Además, estamos hablando de la Gran Bretaña en general y de Inglaterra en particular, donde el territorio es pequeño. Las comunicaciones son fluidas desde siempre. Son los ingleses y los norteamericanos los grandes promotores de los trenes a nivel mundial. Entonces, cuando uno llega a Inglaterra, en realidad, salvo que vaya a alguna ciudad muy grande, es muy fácil estar comunicado con cualquier parte del país. Eso no lo tenemos nosotros. Juvenal Ordóñez plantea, con un decidido apoyo de algunas bancadas, lo que aparece como una salida. No vamos a ir 5 días, o sea, por eso se llama semana de representación, 5 días laborables, no vamos a ir al Congreso y vamos a nuestras comunidades, vamos a nuestras regiones. Ojo, la comprensión se ha hecho un poco más abierta para que nos representa a Lima, a la región Lima, ¿ya? Entonces, o a la región Callao. Bueno, también en tanto y en cuanto puede haber problemas que sean colaterales o problemas que tengan una dimensión más allá de lo regional, pues puedo apersonarme, puedo tomar conocimiento y demás. Pero esto realmente es un ejemplo de las buenas ideas que no logran plantearse a cabalidad. ¿Qué ha pasado? El propósito se ha distorsionado. Muchas veces el viaje no es un viaje para juntarse con la población y escucharla. A veces busco a la población, yo tomo como una semana no de representación, sino de descanso,
A veces lo que hago es, sí, tomo contacto con la población, ¿ya? Pero con cierto sector de la población que me interesa, no es una convocatoria abierta. A veces escucho, pero no tenemos internalizado muchas veces el verdadero concepto de representación. La representación no es hacer gestión de intereses. La representación implica llevar propuestas en lugar de alguien, pero no significa desarrollar esas propuestas. Ya hay un despropósito planteado y que espero, soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, que en algún momento esa sentencia dictada por la actual composición del Tribunal Constitucional se haya dejado de lado, ¿no? Donde le permite al congresista tener iniciativa de gasto. Entonces, claro, a lo que voy no es a atender las necesidades de la población, lo que voy es a lucirme, a decir que he conseguido, que he hecho gestión, que no es mi trabajo, para eso está las dinámicas de gobierno central, de gobierno regional, de gobiernos locales, ¿ya? Pero decir, yo los traje, yo lo puse, le ponen la placa y ahí está el argumento para mi reelección. Hemos visto cómo una de las grandes motivaciones de la recreación del Senado ha sido poder recrear los espacios de trabajo. Ya no me llamaré congresista, me llamaré senador, senadora, diputado, diputada, ¿no? Pero tendré una representación al nombre del Congreso del país, ya sin hablar a quienes recurren a otras instancias de representación supranacional con las cuales también cuento. Entonces, ¿qué pasa? Se va, se ofrece lo que en rigor no nos toca hacer, o se conversa con el grupo pequeño, o lo que se va es a buscar reconocimientos para apuntalar alguna imagen de caída. Si yo voy a un lugar con el cual tengo algún contacto y les digo, voy a invertir un montón de dinero en esto, siendo congresista, o en el mejor caso, encargado de alguna atribución de gobierno, porque soy ministro, ministra, presidente por encargo, presidenta por encargo, pues suena muy bien, ¿no? Me van a recibir en Olmos, me van a en honor de santidad, y hasta me van a dar la medalla de la ciudad. Y eso eleva mi representatividad, sí, pero es una representatividad falsa, porque no estás resolviendo los problemas de fondo. Estás ofreciendo lo que tú no puedes hacer y estás desnaturalizando el sentido de la presencia en la comunidad. Hoy tenemos mecanismos más eficientes para lo que pueda haber un contacto entre congresista y ciudadano o ciudadano. Hoy también ya se ha hecho vamos a tener, para mal o para bien, esperemos que sean de mayor calidad que lo que hemos tenido, salvo honrosísimas excepciones, vamos a tener una mayor cantidad de congresistas, por lo cual la ratio para ser un congresista es pequeña. Hoy no necesito, como se planteó al principio, alguna actitud muy entusiasta y creativa de un, más que profesor, litigante conocido en derecho constitucional, al cual se le dijo al principio, esto es cuento, esto es figura,
porque yo no necesito mover a todo el Congreso como se hacía al principio. Todo el Congreso iba a escuchar las cuestiones que pasaban en Huancabamba. Y todo el Congreso tiene que estar involucrado con las sesiones de Huancabamba. Sí, no, no, parece que no. Además, para hacer operativa la situación, basta con que si se quiere mandar una comisión del Congreso, pues el Congreso ya no necesita tener oficinas físicas y personal contratado. Estamos en el mundo de los TICs y estamos en el mundo de la inteligencia artificial, por Dios. Si yo me quiero comunicar con la oficina del congresista, puedo utilizar, la congresista puede utilizar esos espacios. Y si ya es indispensable que vayan, en los congresos, teóricamente, hay especialidades y si no hay especialidades en los congresistas y las congresistas a través de su grupo de trabajo, teóricamente lo hay a nivel de sus asesores y asesoras. ¿Qué mejor manera de comprender si nos comunicamos con esta gente a través de una cuestión virtual como la que estamos haciendo nosotros para saber si se puede, si se quiere y si hay voluntad de hacerlo? Estas reuniones son la típica explicación de cómo no siempre las buenas intenciones nos llevan al mejor de los caminos. Primero por su diseño, poco claro, diseño pura connotación, y hay que decirlo con todas sus letras, una connotación populista. Cuando hablo del populismo, que no tiene color ni de izquierda ni de derecha, hablo de aquella persona que hace cosas en la vida política, pero que no resuelve los problemas de fondo, que es la circunscripción a la que busca representar, necesita. Es como que ustedes tuvieran un gran dolor de cabeza, ¿ya? Y le dan para la persona una infección y le dan una pastilla para el dolor de cabeza para que se alivie un poco. No estás resolviendo el problema. Te estás poniendo la cara así, para que te vean así, para que algunos te reconozcan así, pero esto ha demostrado en los hechos que no es un mecanismo eficiente si lo que se buscaba con la buena intención era escuchar a la población, recibir las denuncias y fiscalizar autoridades. En primer lugar, ese escuchar a la población puede hacerse de manera más masiva y mejor organizada si se hace un buen trabajo como el que hace el CDT para poder hacer este tipo de conversaciones. Dos, el congresista no siempre tiene la competencia de poder resolver problemas y de fiscalizar autoridades. Basta con leer la normativa vigente para ver que hay, por ejemplo, mecanismos incluso de control ciudadano para la permanencia de autoridades nombradas, designadas o que manejen presupuestos. ¿Qué tiene que ver? Entonces, necesariamente el congresista, la congresista, por más buena intención que tenga. Si yo cumplo los requisitos de la FEMA, estos mecanismos son imperfectos. Pero si se trata de fiscalización de autoridades, incluso hay posibilidad de iniciativa de autoridades popular, mal utilizada, poco conocida. Pero probablemente eso sea, en una lógica de proporcionalidad, un mecanismo más idóneo, un mecanismo más necesario y un mecanismo más eficiente para acercarnos a la gente. Pero ¿qué día pasa? Llega la congresista, todo el mundo le quiere elogiar, todo el mundo quiere repartir su puesto, las personas que tiene contratadas o que son parte de su equipo van, lo cual irroga un gasto a la cuestión pública,
que muchas veces es innecesario. Además, las motivaciones por las cuales va a veces algún congresista, sobre todo cuando nos acercamos a las épocas de campaña, no son de las mejores. Recordemos el caso de una congresista, la cual me merece mucho respeto, que aprovechó el viaje que tenía por semana de representación a hacer campaña política con un asesor, para remate, profesor de Derecho Constitucional, con lo cual estaba sabiendo muy bien que lo que hacía no era correcto. ¿Ya? Y bueno, se quedaron a hacer proselitismo. Fue tanto el escándalo que se armó que la misma congresista, para algunos ha hecho un gran desempeño en el Congreso, para otros no, pero claro, en estas cosas no podemos contestar a todo el mundo, se autoexcluyó de postular. Y el asesor en cuestión, ¿ya?, va en una lista para el Senado de una línea, bueno, completamente opuesta a quien había representado, vuelve a sus orígenes, porque esa había sido su posición como dirigente estudiantil, y obviamente va por estas bancadas que quedan en una situación muy desagradada y no entra al Congreso, pero, pero postula en una lista en la cual, si yo soy profesor de Derecho Público en general y Derecho Constitucional en particular, me daría vergüenza postular. Yo no puedo, yo debo, ¿ya?, avalar una postura en la cual, siendo profesor de constitucional, se diga o cana o bala para resolver los problemas. A mí me enseñaron una cuestión en derecho constitucional que se llama limitación del poder y sobre todo otra que es el reconocimiento y defensa de los derechos fundamentales. Tampoco, y bueno, no como el caso de un asesor congresista, pero hemos tenido el penoso caso, de que no sé si llegará al Congreso, finalmente de una candidata que toda su vida escribió para la protección internacional de los derechos humanos en espacios internacionales como la Corte, que resulta siendo candidata al Senado por un congresista que por un candidato que no está llegando a la segunda vuelta, pero que había hecho el leitmotiv de su campaña el apartamento de la Corte Interamericana. Entonces, ¿de dónde quedó lo que esta profesora supuestamente defendió toda la vida? Entonces, ¿qué pasa? No es que crean que miro el tema, vuelvo al tema. Si no hay el uso de las tecnologías, no vamos de manera adecuada, el uso de recursos humanos de manera adecuada, pues el congresista, la congresista puede darse un paseo por el parque, o puede ir a hacer con su asesor, o puede ir a hacer con su equipo portátil de campaña, eso, campaña, y cualquier cosa menos defender los intereses de la comunidad. Si el congresista, la congresista, además no se va a manejar con una lógica de disciplina de partidos, ya lo hemos visto cuántos llegan y cuántos se quedan, y eso no es un problema creado, como algunos maliciosamente quieren plantear, por la anterior composición del tribunal. Eso es una corrección a una infausta propuesta de reglamento del Congreso que quería despojar de representación a aquel que en un esquema autoritario se opusiera a pautas reñidas con el derecho y los derechos.
ahí está el valiente caso de la entonces congresista Patricia Donaire. Entra por una bancada y tiene un encontrón con quien ahora es el secretario general de ese partido al cual se metió, y obviamente por principio la señora Donaire en 2 días se tuvo que ir del cargo. ¿Qué hacía con esta gente? Entonces, si yo quiero representar, hoy en día hay mejores maneras de representar. Primero, teniendo claro qué es lo que puedo hacer. No puedo ofrecer el puentecito, no puedo ofrecer que yo puedo llevar las denuncias, pero no soy quien resuelve las denuncias en todos los casos, con la mayoría. No puedo ilusionar a la gente con una sentencia equivocada del Tribunal Constitucional, que les puedo poner el puente, que les puedo poner la farmacia, les puedo poner el hospital. No, lamentablemente que hemos conseguido con esta medida, lejos de una cercanía de los congresistas a su población, una sensación de todo lo contrario. Y si existe una encuesta reciente sobre la representatividad, que es lo que se busca con una semana de representación de congresistas y congresistas en todo el país, pues parece que el asunto no ha tenido mucho éxito, ¿no? Una de las instituciones peor calificadas en la representación de la ciudadanía es el Congreso. El Congreso le considera como lejano, y hay algunos y algunas personas que van a hablar de que el Congreso no se maneja en este momento, por lo menos en función de los intereses de las gentes, sino que se maneja en lo que se ha dicho hasta de manera muy dura y cruel, un pacto mafioso. No seré yo, que soy una persona que hace trabajo académico y no trabajo político, que en este caso suscribirá o descartará ese tipo de afirmaciones. Yo creo que la intención es buena, pero de buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Y si ahora contamos con un Congreso a partir, si nada cambia, ya hemos visto que la situación en el Perú es inestable, mucho en términos políticos, no vamos a tener una sola cámara, sino dos, e incluso con una de las dos cámaras elegidas sus integrantes por métodos distintos, con lo cual su vocación de representación y representatividad no va a responder a lo mismo. Y aquí no importa si en el actual reglamento del Congreso que se ha planteado para la bicameralidad, esto está previsto como semana de presentación o no. La primera actividad que puede desarrollar el nuevo Congreso llegando al cargo es dejar de lado ese reglamento del Congreso. Si es una norma para mi regulación interna, ¿por qué me la tienen que imponer otros? Se le agradece la buena intención de haber planteado y punto. Más bien, y esto es doloroso, estamos comenzando justamente hoy una semana de representación. En un momento de crisis institucional gravísima, no podemos definir quién va a la segunda vuelta electoral. Hay personas que están hablando de presidencial, hay personas que están hablando incluso de nulidad de las elecciones. Yo tengo ahí mis serias observaciones, pero eso ya fue materia de otra exposición. Y estamos entre una lógica
insoportable con respecto a delitos que atacan todos los días a las personas, como la inseguridad ciudadana, como la minería ilegal, como la inseguridad en términos generales, la tala, el narcotráfico, la trata de personas. Y nada de esto se va a tocar esta semana. Y son problemas de esta semana. Estamos peleando punto a punto y todo indica que, en el mejor de los casos, recién en mayo sabremos quiénes van a la segunda vuelta de presidencial y no sabemos cuándo, por las impugnaciones, observaciones y por la misma posibilidad de la anulación de la nulidad del proceso electoral que algunos de algunas plantean, si tenemos senadores, o tenemos senadoras, si tenemos diputados, si tenemos diputadas, e incluso representantes ante el Parlamento. ¿No era mejor suspender esta semana de representación y encontrar mecanismos más idóneos, más necesarios y menos gravosos para el presupuesto de la comunidad? ¿No era más oportuno que gente que está en campaña hasta hace 2 días, y que no sabemos todavía si han sido elegidos o elegidas a los espacios que se han postulado, mientras no haya publicación oficial, no hay resultado oficial, no hay cargo oficial? No hubiese sido mejor, pues, saber esperar, resolver los problemas urgentes e importantes y, a tal caso, comunicarnos con nuestras comunidades, atender sus requerimientos dentro de lo que nos toca atenderlos con mecanismos más modernos que el hecho de tener que movilizar. Cuando el rechazo al Congreso es tan grande en algunos sectores del país, que vayan a ver ustedes las recepciones que han tenido algunos congresistas, algunas congresistas, e incluso algunos candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Yo, con todo respeto, creo que esta es una buena intención, pero que es manifiestamente inconveniente y, sinceramente, luego de lo que hubiese esperado de un congresista, de una congresista, luego de que ha dedicado buena parte de su campaña, porque más de la mitad de la composición actual del Congreso se ha presentado a la reelección, lo que es esperado trabajo expreso, concreto, a gente que se están viendo todos los días. Para variar me he extendido un poquito más de la cuenta, pero creo que el tema vale la pena. A veces la coyuntura no nos permite ver con tanta cosa ciertos temas que son importantes. O sea, no vamos a tener opinión del Congreso sobre este drama que se está viviendo de gobernabilidad, de pérdida de credibilidad en la poca credibilidad que tenían nuestras instituciones, porque el Congreso esta semana de presentación. No era, no es más conveniente ponernos a pensar y a trabajar en la reconfiguración de espacios de mejor comunicación, en una dinámica que tiene que ser dialógica, o sea, ponerme en el lugar del otro, ¿no?, entre representantes y representantes o representadas? Bueno, creo que allí
otra vez más. No sé si y hacen hablar de los usos para beneficio personal, sea beneficio político, sea beneficio económico, para las cuales ahí sí asisto, permanezco y me planto en la reunión de representación. Además, ya estamos viendo cómo algunos y algunas han utilizado la virtualidad. En el momento de la sustentación de nada más y nada menos que la última vez que, según el ordenamiento jurídico peruano, va a poder manejarse la figura de la evaluación en conjunto, un gabinete, el número de congresistas que participan de la sesión es ínfimo. Y si hubiéramos hecho un registro de quien se estaba conectado, estaba realmente cumpliendo con conseguir el debate sobre el cual tenía que opinar, mejor lo dejamos. Muchísimas gracias entonces a Hecho Debate por la atención. Muchísimas gracias a ustedes quienes están siguiendo en vivo esta actividad. Muchísimas gracias para que lo sigan después. Con todo gusto respondo las preguntas que tengan a bien formulárseme y a vuestra disposición. Gran abrazo. Saludos.